Le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por un día más en medio de su casa, siendo bendecidos en gran manera por su Espíritu. Vamos a poner delante de Él esta enseñanza para que Él sea en todo momento glorificándose. Padre, delante de ti, Señor, ponemos esta enseñanza, poderoso Dios. Ponemos también, Señor, a tus niños, poderoso Rey, a tus jóvenes, a los bebés que reciben de tu alimento. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, sea el que hable, Padre, y que calle todo hombre, mi Dios. Ven y bendice, Señor, poderoso Dios, lo que tu palabra, que traiga, Señor, Padre, de tu río, de tu bendición, Padre, de tu fruto, Padre, en su tiempo, mi Dios poderoso. Que sea, Señor, trayendo las delicias, Padre, delante de tu pueblo, de tus mesas, Señor, que tú presentas delante de cada uno de nosotros. Señor poderoso, pon ese fuego en medio de mi boca, Padre, Dios de Israel, y que en todo momento sea tu Espíritu quien hable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Y antes de comenzar, quería comentarles que yo les dije que yo no veía, por eso me había comprado una Biblia nueva, porque ya no estaba viendo bien, pero no veo bien de cerca. Decirles que de lejos veo muy, muy bien. Entonces veo muy bien cuando están jupiando, veo muy bien cuando se están durmiendo, ¿verdad? No los voy a llamar de aquí, pero sí delante del Señor estoy, Padre, Padre, mira a este hermano, Señor, ayúdale a poner atención. Así que tomemos las fuerzas que el Espíritu nos da, porque es el Espíritu la que nos da y la que nos renueva, aún en nuestro cuerpo físico, para estar atentos a lo que Él nos habla. Amén. Y ahora sí pueden poner la presentación, por favor, hermanito Orlando, si puede ponerla. Y como sabemos, esta enseñanza, este es el tercer día de la enseñanza que tiene por nombre Ejército en orden de batalla. En el primer día el Señor nos decía o nos hacía entender que a través, esta enseñanza se ha dado debido a que a nivel profético, a través de diferentes dones, Dios nos ha mostrado que estamos en un tiempo específico y nos ha traído advertencias, nos ha traído alarmas y ha sido diferentes maneras en que el Espíritu ha indicado que estamos en tiempo de guerra. Y debido a eso, Dios en su misericordia dice, voy a preparar a mi pueblo, por si alguno no está claro de qué es lo que tiene que hacer, empiece entonces a entender qué es estar en este tiempo. Empiece a entender qué es lo que tiene que hacer. Y vamos casi que de pasito a pasito, ¿verdad? Con mucho cuidado nos lleva el Señor para poder saber, para poder prepararnos para este tiempo, para tener esa respuesta oportuna ante las medidas, ante la situación emergente que estamos viviendo. En el punto 1, que empezamos a ver la introducción, vimos el pasaje de Cantares 6, donde el Señor nos decía prácticamente nuestro potencial, ¿verdad? O sea, ustedes saben que el potencial es lo que se puede llegar a hacer. No sé si me corrigen ahí si lo estoy diciendo mal, pero tengo entendido que la energía cinética es como lo que se acumula, ¿verdad? ¿Cuál es la que se acumula? La potencial es la que se acumula, gracias, qué fácil. Entonces, la que se acumula cuando algo va a lanzarse, ejemplo, la energía que está del carrito que pone el chiquito en la vía, ¿verdad? La pista que se va a tirar, ¿ok? Esa es la que uno dice, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Ok? Aquí Dios nos está diciendo, ¿hasta dónde vamos a llegar, hermanos? ¿Dónde vamos a llegar? Imaginémonos esa pista, ¿verdad? Yo no sé, yo tuve 2 niños, entonces para mí las pistas de carro era lo más común, y uno decía, por allá, da vueltas, cayó en el tarro, cayó en el zacate, ¿ok? Pero nosotros entendemos el potencial que tenemos como hijos de Dios, que Dios nos está diciendo imponente como ejércitos en orden, y nos hacía entender, ¿verdad? Que esa palabra imponente era, me devuelvo para buscarla, espantoso, gracias, donde me decía que era algo espantoso, y también utilizaba una palabra que yo les decía que yo siempre había utilizado mal, formidable.
¿verdad? Yo siempre pensé que era algo muy bueno, o sea, formidable, pero cuando decía que era muy temible, ¿ok? Que infundía asombro, miedo. Entonces, estamos entendiendo hasta dónde podemos llegar nosotros, donde Dios nos quiere llevar, al ser hijos de Dios que aplican esta palabra, que empiezan a utilizar el manual correctamente, podemos llegar a ser como el Señor nos está indicando, ¿ok? Y eso fue lo que trabajamos en el punto 1. En el punto 2, que es lo que empezamos el domingo pasado y vamos a tratar de terminarlo el día de hoy, es la razón de conocer la historia. Vimos que la historia significa, a través del diccionario de la RAE, un diccionario de significados en español, dice que es la narración de eventos dignos de memoria. Y entendíamos que a través de la historia hay diferentes eventos que van a ser dignos de que nosotros archivemos, de que nosotros traigamos a memoria, porque hay enseñanzas que puedo yo repetir, puedo abstenerme de, ¿verdad? Y eso me hace tener ese aprendizaje, me hace tener un mejor desenvolvimiento. Ahora, Dios nos enseña que Él dejó aquí eventos dignos de memoria, dignos de que nosotros estudiemos, leamos, vengamos a traer constantemente a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Y empezamos a estudiar el pasaje de 1 Corintios 10, del 1 al 6, que vamos a volver a leerlo completamente. Así que busquémoslo. Okay. Este pasaje lo vamos a tener ahí marcadito. Yo creo que lo tenía marcado porque casi no oí páginas, lo tenía ahí bien marcadito. Entonces, este pasaje vamos porque no lo hemos terminado y vamos a leerlo todo completito. Del 1 al 6 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y habíamos visto la palabra del diccionario Strong, ignoréis, y ahí está, porque aquí Pablo nos dice en esta carta: no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿ok? Ignorar, vimos que era no saber, sea por falta de información o inteligencia, ¿ok? Porque yo no he accesado a esa información o no he tenido la capacidad. Dice desconocer por desagrado, no conocer, sin conocer, desconocer, sin entender, ignorancia, ignorante, ignorar, sin saber. Entonces, esto es, dice que ignoréis, o sea, que estés falto de información, porque sabemos, aunque ahí me dice falta de información o inteligencia, sabemos que este camino el Señor lo dejó trazado, y aunque por torpe que seamos, Dios nos va a llegar a alcanzar esa salvación, nos va a ayudar, amén. Entonces, cuando me dice ahí por falta de información, es porque yo no he tenido acceso a esa información. No quiero que ignoréis todo lo que viene aquí, todo lo que vivieron nuestros hermanos antiguos testamentarios, ¿ok? Que no lo ignoremos, que no lo dejemos pasar. Y habíamos entendido que podíamos tener dos tipos de ignorancia. Una, involuntaria, porque y esto nunca me llegó a mí. Como decíamos hace mucho, ¿verdad? El fax no me llegó, ahora ya ni correo, el WhatsApp no me llegó, ¿ok? Entonces, ni siquiera podríamos decir eso porque hemos tenido acceso y porque hemos sido un pueblo bendecido en gran manera en cuanto al alimento, hermanos, en cuanto a la enseñanza. Dios, y en este momento está teniendo cuidado de nosotros al enseñarnos. Entonces no podríamos decir ignorancia involuntaria, ¿verdad? Pero sí podríamos tener ignorancia deliberada,
que podría ser una frase de lo que Pablo estaba diciendo. No ignoremos, como si no estuviera ahí la historia, el testimonio plasmado de lo que ellos vivieron, el ejemplo de cada uno de lo que ellos pudieron pasar, porque no está ahí para que nosotros tengamos un cuentito para contar en la noche, a los niños, a los nietos, a los hijos. No, está ahí para que nosotros podamos llevar este espejo a nuestras vidas, para poder entender qué es el paso que yo tengo que dar. Y nos dice ahí, vimos dentro del primer ejemplo, dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y vimos, si me pueden poner la primera imagen, hermanos, por favor. Y estuvimos viendo que uno de los primeros portentos que el Señor hizo después de que el pueblo de Israel saliera o empezara el éxodo fue, no se ve nada. Tienen como que hacerlo más grandecito. Entonces fue la columna de nube y la columna de fuego. Entendiendo que en medio del desierto, y nos ubiquemos, y lastimosamente perdí ese video y no lo volví a encontrar, hermanos, pero me encontré un video donde decía que pensamos en el desierto y pensamos en arena, ¿verdad? Como les decía yo la vez pasada, nosotros tal vez lo más cercano es la playa que tenemos, pero pensamos en arena, pero también son montañas rocosas, son grandes cantidades de piedras, pero todo es seco, es árido. Hay algunos sectores muy pequeños donde se encuentran oasis, donde hay algunos, donde hay oasis, obviamente, ahí sí hay vegetación, ¿verdad? Podríamos decir lo más conocido, las famosas palmeras. Pero en ese lugar tan inhóspito, Dios les dio lo necesario para taparse, porque además de que tenían guía, tenían lo que nos decían aún en el Strong, ese pastoreo a través de guiarlos, a través con esa columna, tenía cuidado. ¿Por qué? Porque la columna de nube también los tapaba del sol, de ese sol tan intenso que se vive ahí, y la columna de fuego los alumbraba en la noche y los abrigaba o los calentaba del frío tan intenso que se vive. O sea, los dos extremos, hermanos. Dios tuvo cuidado de ellos para mostrarles su fuerza, su poderío, quién era Él, quién era ese Cristo, qué es lo que querían. Estaban en un momento muy difícil, sí, desconocido para ellos, sí, pero Dios se mostraba, se estaba mostrando. Y así el Señor nos empezó a enseñar el domingo pasado que Él está por nosotros. Y nos enseñó el miércoles pasado, Dios está por mí, diciéndonos que Él está, Él entiende, hermano, lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo en medio del cuerpo en general y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Él está por cada uno de nosotros. Después vimos el siguiente prodigio que hizo el Señor, porque dice en el versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La siguiente imagen. Y aquí nuestra hermana Stephanie nos ayudó un poquito para hacernos la demostración del camino que el pueblo de Israel tenía o tuvo que cruzar. Hablamos de que ellos cruzaron de Egipto hacia la península de Sinaí, desde Pihairot hasta la península de Sinaí. Investigando un poquito, obviamente no hay una referencia del punto exacto que pueda ser. Entonces hay una aproximación de la cantidad de kilómetros que ellos pudieron caminar y oscila entre 10 y 20 kilómetros. Yo vivo en Santana, entonces hay 13 kilómetros de ahí. Es como que si me viniera caminando para la mañana para el culto y estaría caminando todavía, hermanos. Entonces, porque el más o menos aproximado dice que pudieron haber durado de 2 a 5 horas cruzando
de 2:30 a 5 horas cruzando todo el trayecto. Claro, va a depender, ¿por qué? Porque había que pensar en que habían niños, en que habían animales, ¿verdad? Porque habían 600,000 hombres, pero hay que sumarle a la cantidad que llegaba a ser, que era más de 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque era toda la suma de las personas que estaban saliendo de Egipto, ¿ok? Todo ese montón que iba cruzando por toda esa parte hacia la península de Sinaí. Y entendimos, hermanos, cómo déjelo ahí, entendimos cómo ese evento que nosotros, yo les decía de los dibujitos y cómo la hermana Stephanie cruzó y cómo yo pensaba cuando ellos cruzaban, qué pensamientos podían tener, hermanos, porque no es como cuando la hermana Stephanie cruzó de aquí para allá, no es este pedacito. ¿Qué podían pensar sabiendo que Faraón venía atrás, que sus enemigos los perseguían, que no sabían cuándo se venía el poco de agua para donde ellos? Porque podían dudar, conocían al Dios, al que estaban siguiendo, al que iban a adorar, ¿lo conocían o iban apenas a conocerlo, hermanos? Iban apenas a conocerlo, estaban saliendo, por eso Él se estaba mostrando con tanto poderío para que entendieran lo que Él era, cuán poderoso era, cuán grande era, y les abrió ahí, se ve más oscuro, soy yo, y les abrió el camino, hermanos, para mostrarles aún en eso que nos dice aquí la palabra, fueron bautizados y entendimos cómo ellos en esa parte física iban a vencer a sus enemigos. Nosotros, hermanos, tenemos que vencer a nuestros adversarios. Estamos pasando situaciones fuertes, pero ¿dónde están nuestros pensamientos?, nos pregunta el Señor. ¿Estamos situados bien fuerte en mi posición como parte del ejército del Señor? ¿O estoy distraído? ¿O el mundo me tiene en el afán? ¿O estoy derrotado? ¿O me siento abrumado? ¿Mi fe está en el suelo? ¿Son tantas las angustias que siento que no puedo más? ¿Dónde estamos, hermanos? Porque tenemos que avanzar todos juntos y llegar hacia el otro lado, porque por eso el Señor nos tiene unos a otros cuidándonos para poder llegar y cruzar ese mar. Me pone la siguiente imagen. Vimos en el siguiente versículo, y todos comieron, en el 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Hablamos de que el Espíritu, ¿verdad? Bueno, que el Señor o Dios Todopoderoso se manifestó a ellos dándoles ese alimento. Y aquí, hermanos, en lo que llevamos, en estas 3 partes que llevamos, el pueblo de Israel se ha manifestado con el Señor. Para los que son lectores, porque no lo hemos leído en los pasajes, ¿cómo se manifestaba el pueblo de Israel? Porque el maná, ¿por qué vino? Porque estaban muy contentos. ¿Por qué? Cuando estaban frente al mar, dijeron, hubiéramos muerto en Egipto mejor, porque dijeron, ya aquí viene Faraón y nos va a matar. Enfrentándose a eso, hermanos. Ya aquí estamos viendo queja en medio del pueblo de Israel, y aún así el Señor sigue mostrando su bondad, sigue mostrando su alimento, sigue dando ese Cristo para hacernos crecer en Él, para darnos lo que necesitamos para poder ejercer cada una de las cosas que Él nos pide, su voluntad, hermanos. No es que Él nos dice, vaya, haga y ve a ver cómo hace. No, Él nos da lo necesario para poder sujetar nuestra carne, para sujetar el enojo, para librarnos de los traumas de la niñez, para limpiar las heridas de nuestro corazón, hermanos. Él nos da ese alimento a través de su palabra, a través de su espíritu, cuando nos habla a través de ella. Él nos lo da, hermano, pero ¿estoy yo dispuesto a tomar ese alimento y comérmelo? Oigo, uy, no, qué rico el pedazo de carne que me da el mundo. Qué rico. ¿Qué pasó cuando se comieron las codornices, hermanos? En la segunda cocción. Por la nariz le salían. Murieron, sí. Pero imagínense lo desagradable que fue eso. Estamos nosotros conscientes del prodigio que está haciendo Dios constantemente, y vamos a ver
el siguiente prodigio, y para eso vamos a leer el versículo 4. Dice ahí, para concentrarnos un poquito, hermanos, por favor, les voy a pedir que todos los leamos juntos. 1 Corintios 10:4, donde dice 1, 2, 3, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si no nos había quedado claro, aquí está clarísimo. Si nosotros decíamos, qué raro, ¿para qué Moisés le tenía que estar hablando y dándole a la roca? ¿Por qué? Bueno, tenía que hablarle a la roca. Ahí hubo un pequeño error, pero ¿por qué? Y aquí nos lo deja bien claro, la roca era Cristo. Y para esto, hermanos, vamos a leer Éxodo 17, 1, 2, 1 al 4 y luego el 6, perdón. Éxodo 17 del 1 al 4 y luego el 6. ¿Listos? ¿Ok? Dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y el 4 también. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. El versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hace así en presencia de los ancianos de Israel. Pueden poner la siguiente imagen, por favor, hermanos. Entonces, vemos que ellos estaban primero en el desierto de Zin. Y vean lo interesante, hermanos. En el desierto de Zin es donde les dio maná. Antes de estar en el desierto de Zin, estuvieron en Elim. Y en Elim habían 12 fuentes de agua. Imagínense lo que es llegar al desierto, ¿verdad? Llegar al desierto y toparse. Yo sé que lo hemos visto en las películas, ¿verdad? De donde salen corriendo y dicen, ay, ahí hay agua, ¿verdad? Y corren en aquella desesperación. Pero habían 12 fuentes de agua. Dios les había provisto lo necesario, tenían el agua. Pero llegó un momento donde el camino que siguieron avanzando y llegaron aquí a Refidim, donde no tenían agua, no había acceso al agua, y empezaron a tener sed. Pero no esa sed, hermano, que usted tiene sed, bueno, como yo que tomo a cada rato, ¿verdad? No sed que usted tiene y a la horita tiene un poquito de sed, tomó en la mañana y al mediodía tiene sed, no. Como cuando usted lo mandan a hacer un ayuno, cuando usted lo van a operar y usted le dice, no puede tomar ni una gota de agua, ni para lavarse los dientes. ¿Cómo empieza uno? Agua, agua por favor, qué sed. Se desespera porque inmediatamente le dicen a uno, no hay agua, no puede, el cerebro dice, necesito agua, ¿ok? Nuestro cuerpo puede vivir de 3 a 5 días sin agua, más o menos, dependiendo de la cantidad de reservas que tengamos, ¿ok? Pero alrededor de esos 5 días, nuestros órganos están colapsando sin agua, hermanos. Pase usted un día sin tomar agua, los que acostumbramos tomar agua, generalmente nos da dolor de cabeza. Y lo primero que le dicen cuando uno llega al IBAIS o a emergencias con un dolor de cabeza, ¿usted se hidrató? ¿Está deshidratada? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es esencial para la vida, amados hermanos. ¿Cuánto más en medio de este desierto que ellos estaban viviendo? Ellos estaban experimentando. Estuve buscando un poquito ahí y cada desierto tiene sus temperaturas diferentes, pero los que más o menos promedio en Refidim, no, en la península de Sinaí, los desiertos andan alrededor de las máximas de 50 grados en el día.
50 grados. Uno con 34 está, que se le deshacen hasta las pestañas, ¿verdad? O sea, algo imposible. Yo creo que lo más fuerte que he experimentado es 40 grados, creo. Lo más fuerte que he experimentado es 40 grados en Guanacaste, que sentía que se me pegaban las chancletas al asfalto cuando iba caminando, hacían, ¿verdad? No sé, hermanos, 50 grados, nuestros cuerpitos centroamericanos no están preparados para esto, pero y en la noche llega a una media de 5 grados, o sea, totalmente un golpe fuertísimo. Entonces, ellos empiezan, y si uno se pone en la lógica a pensar, y ese reclamo de agua no estaba tan malo, ¿verdad? No estaba tan, ¿cómo se puede decir? Tan descabellado, porque el agua es necesaria para vivir, estaban a temperaturas altísimas, habían caminado cualquier cantidad, pero veamos las palabras que ellos dicen. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Entendían ellos la promesa? Aquí ya llevaban camino, hermanos. Ya habían visto prodigios, ya habían visto las 12 fuentes de Elim, pero habían entendido los prodigios que Dios tenía para ellos, la promesa, el propósito, el objetivo de hacerlos libres. Preferían vivir en esclavitud, hermanos, aunque el clamor de ellos fue lo que Dios escuchó. Fue lo que Dios escuchó y por eso le puso la zarza a Moisés para llevarles ese redentor, ese salvador, representando a Cristo. Y por eso les puso agua, les mostró nuevamente el cuidado, pero haciéndoles entender que esa roca era Cristo, hermanos, Cristo. Y en el ejemplo que les decía de cuando uno le dicen no puede tomar agua y empieza a sentir esa sed, usted se siente angustiado, usted no puede pensar, usted puede estar trabajando, usted está en su casa y usted está angustiado porque solo piensa en que tiene sed y tiene sed y tiene sed. Hermano, en su angustia, cuando usted está en sus pensamientos, cuando la depresión lo toma, cuando usted ve los pleitos en su casa, cuando usted ve la situación económica, cuando usted ve todas las situaciones, los problemas, las pruebas, lo ardiente del desierto en medio de su vida, ¿usted ve la peña que lo sigue? ¿Usted está viendo ese Cristo que lo sigue y que le provee de agua para calmar la sed? Que le está dando lo necesario para que esos pensamientos bajen, para que la angustia del corazón baje, para que su reposo sea solo en Él, para que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Estamos aplicando nosotros esta palabra o decimos, sí, ahí, sí, la peña de Oreb, ¿verdad? Y cantamos la canción que ayer me acordé y ya se me olvidó. ¿Ok? Tenemos eso, hermanos, como para poder yo decir en mi momento de angustia, bueno, Señor, si tú a ellos les proveíste de agua, sí, se quejaron, no entendieron el propósito y tal vez yo no entiendo por qué estoy en esta prueba. Hazme entender por qué estoy viviendo esto, por qué en mi hogar se da esto, porque cuando tú viniste a mi vida fue como que se revolcó todo el asunto en la casa. ¿No será que Dios está mostrando lo oculto de nuestras vidas, hermanos, para limpiarnos con esa agua? Para traer esa purificación a nuestras vidas a través de Cristo, de esa agua que nos limpia, que nos purifica. Y hermano, perdone, pero uno puede tratar de limpiar. Ayer en mi casa tuvimos que, ¿cómo se dice? Romper una pared de cemento. Y de ahí sí, le pasábamos la escoba, le pasábamos la aspiradora, le pasábamos el palopiso mojado, pero no había manera de recogerlo. ¿Cuál es la única manera que dijimos? Se fue el polvo, con agua. Se abre el tubo, el agua y se fue el polvo. Maravilloso. Usted puede tratar de limpiar, hermano, tapar, pero Dios viene y nos pone en esta prueba para hacernos mirar lo oculto de nuestro corazón, lo que tal vez no hemos querido mirar.
lo que no hemos querido ver. Y necesitamos de esa agua, pero estamos entendidos que sí, obviamente, como humanos vamos a experimentar esa sed, esa dificultad, ese calor, ese caminar, lo vamos a experimentar. Pero entendemos que Él hasta en lo físico tiene cuidado de nosotros, hermanos, porque esa agua viene, revitaliza mi vida, mi cuerpo, me da fuerzas en mi mente, en mi corazón, todo mi ser. Estoy yo buscándolo constantemente para que entonces cuando vienen las circunstancias difíciles, Señor, persígueme como perseguías al pueblo de Israel con esa peña, porque no lo dice así, hermanos, lo voy a volver a leer. Dice en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Qué hermoso saber que Cristo es el que me sigue, el que tiene ese cuidado, hermano, que yo puedo accesar a Él constantemente en mi necesidad. Y en el versículo que continúa dice ahí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En lo más de ellos no se agradó Dios, hermanos. Y dice que quedaron ahí postrados. Estamos viendo la consecuencia, porque Dios está mostrándonos, hermanos, nos está trayendo la alarma, nos está diciendo prepárense como cuerpo, nos trae estrategias. Hoy la hermana María Paz va a estar aquí con una, el miércoles tenemos otra. Nosotros en nuestro individual y en nuestros hogares tenemos que tomar armas para poner en acción las estrategias, hermanos. Pero si yo no tomo esas estrategias, dice ahí que de los más de ellos, o sea, de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, muertos en el desierto, muertos, hermanos. Estamos visualizando claro la palabra, entendiendo lo que puede venir. Dios nos lo deja aquí. Y vamos a ir a Números 14, del 2 al 4 y luego el 11. Y aquí, en este pasaje, hermanos, ya ellos habían caminado y habían llegado cerca de la tierra prometida y habían ido en su excursión los 10 espías a reconocer la tierra, habían traído el reporte. Sabemos, ¿verdad?, que solo 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron buenas noticias. El resto, ¿verdad?, lloraba, se desgajaba su ropa y decía, estamos muertos. Entonces leamos el 2 al 4, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos, hermanos? ¿Hasta cuándo? Y vean que nos dice en el versículo de 1 Corintios, de la mayoría, lo pongo en esas palabras porque los otros se me enredan, de la mayoría quedaron postrados en el desierto, muertos en el desierto. Y usted puede decir, bueno, hermanos, pero es que significa que me voy a morir hoy, significa que estoy mal de salud. No, hermano, significa que usted no, su pecado va a vencer en medio suyo. Significa que lo que Dios quiere hacer en medio de su hogar, en medio de su matrimonio, en medio de sus hijos, usted no va a ganar, va a ganar el enemigo.
y vamos a quedar despedazados si no corremos, si no avanzamos. Vamos a venir a ver las consecuencias, hermano, si no ponemos nuestras barbas en remojo, como nos dice. Pero vean que en este pasaje vuelve la queja nuevamente. Vuelve la queja de ellos, porque el pueblo de Israel se quejó 10 veces, hermanos. 10 veces, constantemente, delante del Señor. Y en el pasaje anterior habíamos visto que Moisés decía, ya casi me apedrean, ya casi me apedrean. Pero en este pasaje, más bien están diciendo, vamos a designar un capitán, y espere para ver si los encuentra. En el 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, ya ahí están a punto, hermanos, a punto de, vean cómo va creciendo, ¿verdad? Cómo esa rebelión se va levantando y se va levantando. Si yo no vengo y sujeto eso, hermanos, viene a crecer, y este pueblo, en lugar de sujetarse, cada vez iba en aumento la rebelión. Por eso aquí en el pasaje dice en el 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Cuando leemos esto, nosotros pensamos eso del Señor, que el Señor se irrite de nosotros. Es agradable pensar que Dios se irrita de nosotros, hermanos. Que dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y hermanos, estamos en un tiempo fuerte, donde nuestros pensamientos pueden debilitar la fe. Podemos creer que esta tormenta que arrecia no hay esperanza, hermanos, pero sí la hay. Dios nos muestra constantemente una y otra vez sus prodigios. Nos muestra una y otra vez que Él está por nosotros. Su palabra constantemente aquí, domingo, miércoles, viene y nos dice, yo estoy por ustedes. Sí, entiendo que están en prueba, en dificultades. Las luchas son muy intensas, pero créanme que yo estoy por ustedes. Entonces, ¿quién de nosotros se va a levantar y va a tomar eso? Y decir, creo que el Señor está por mí. Mis pensamientos revolotean, son demasiado intensos, son muy fuertes. Las situaciones externas las veo y digo, aquí no hay manera que Dios haga algo. Pero ¿cuándo voy a empezar a aplicar la fe? De creer de que ese Cristo está ahí. Si estuvo por ellos, ¿no está por nosotros también, hermanos? Está por nosotros y está aquí en medio de su pueblo, hermanos, mostrándose en misericordia para poder guiarnos constante en el desierto. No significa que ya llegamos al otro lado, no significa que ya llegamos a la tierra prometida, donde hay aire acondicionado, para ponerlo de otra manera. Significa que aquí en medio de esos 50 grados, donde podemos tener sed, donde los pensamientos nos toman, donde las dificultades, donde la salud, donde los problemas en el matrimonio, donde la rebelión de los hijos, donde siento que todo lo que se levanta, las heridas, hermanos, en nuestro corazón, las amarguras que seguimos ahí arrastrando, siguen ahí, pero Dios nos está diciendo que está por nosotros. Pero ¿hasta cuándo? Dice ahí, me creerán. Y vean que aquí en este pasaje, hermanos, si nos seguimos leyendo, la cosa se puso seria. Porque Él dice, ya, o sea, lo dice, los heriré de mortandad, ya se acabó, definitivamente. Y Moisés es el que intercede. Intercede y va a decir, pero ¿cómo los vienes sacando de Egipto? Te van a oír el resto de los pueblos. ¿Y qué va a decir de este Dios? Ese Cristo, hermano, que intercede por nosotros. Intercede porque nos mira aún en nuestras debilidades, en nuestra humanidad, en esa misericordia. Pero es tiempo de que nosotros nos levantemos, hermanos. Sí, estamos en situaciones fuertes, difíciles, pero tenemos que creer que nuestro Dios Todopoderoso va con nosotros, hermanos. Que la tormenta sí arrecia, estamos ahí en la barca, hermanos, y Él nos hace para un lado y para el otro, pero no estaba Jesús ahí. No estaba ahí. Pero entonces analicémonos. Pase, hermanita Hazel, analicémonos. ¿Qué se levanta en nuestra vida? ¿Estoy aplicando yo la fe?
me estoy levantando como ese verdadero guerrero delante del Señor que ejercita su fe, o la incredulidad es lo que toma mi corazón, mis pensamientos? Dios los bendiga, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes pues una meditación que he tenido desde el domingo pasado y es en relación a esto último que acaba de hablar la hermana Margot, porque llevándome a meditar en esta parte en lo del pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, el Señor utilizó de todas estas milagros, portentos, para convencer el corazón de ellos de que Él era el Dios que los había sacado y los iba a llevar a esa libertad. Y por eso tuvo que mostrarse a ellos una y otra vez de diferentes maneras para poder convencerlos, si podemos decir la palabra. En ese caso, consideraba yo por la inmadurez o por la incredulidad que se podía manejar en ellos, de no haber tenido muchos dioses, probablemente u otros dioses, a venir y creer en este que los estaba libertando. Y me llevaba el Señor a reflexionar en que nosotros ya, la mayoría de los que estamos acá, ya no somos inmaduros, ya nosotros hemos sido sacados de ese Egipto y Dios se mostró a nosotros muchas veces, de muchas maneras, en muchos milagros y en muchos portentos, para nosotros poder creer que ese era el Dios que nos iba a sacar adelante. Y cómo ahora es necesario que ya nosotros no sigamos dependiendo, esa era la palabra que me ponía el Señor, de los milagros y de los prodigios y de las señales para yo creer que yo soy ese ejército en orden que Él está levantando en medio de su pueblo. Ya yo no puedo depender de que si Dios me contesta la petición por mi hijo, por mi mamá, por mi salud, por mi lo que sea, entonces yo sí me voy a enlistar en ese ejército del Señor. Yo tengo que entender que ya el Señor hizo lo que tenía que hacer por mí, me sacó de ese Egipto, de esa opresión, de esa esclavitud que teníamos. Y ya no dependemos nosotros de los milagros y los prodigios, sino dependemos de esa fe, que es lo que nos tiene que llevar a nosotros a creer y a caminar. A no depender, amados hermanos, de lo que pudo haber pasado en algún momento, como aferrándome a eso. No sé si me doy a entender. Tengo que poner mis ojos en lo que está adelante también, que es a donde Dios me quiere llevar. Ese Cristo va delante de nosotros, esa agua va delante de nosotros, como para que nosotros sigamos retrocediendo y dejando de tomar nuestra posición en medio de la batalla o del ejército que el Señor está llamando. No podemos seguir retrocediendo o creyendo o pretendiendo que estamos siendo iglesia y dejando que otros peleen por mí, porque es mi batalla, es mi guerra la que yo tengo que caminar. Voy a tener que enfrentar ese desierto, lo voy a tener que enfrentar 1 y 1000 veces, porque mientras estemos acá vamos a tener aflicción, vamos a tener prueba, el Señor nos va a purificar, nos va a perfeccionar. Eso no se lo va a poder saltar nadie, hermano, nadie. Pero es necesario que los milagros y los prodigios se den, sí, probablemente porque algunas veces todavía hay ciertas áreas en nuestra vida que tienen incredulidad, pero no por eso voy a depender de eso. No dependamos, amados hermanos, de eso. Dios lo puede hacer y lo va a hacer. Pero lo más importante es que tomemos esa decisión nosotros de caminar hacia adelante, caminar ese desierto, poniendo nuestra mirada en el Señor y no dependiendo de los milagros y los prodigios, porque ya somos ese ejército en orden. Ya no somos niños, ya no somos inmaduros. Hemos sido rescatados por el Señor y nos ha dado su alimento, su estrategia, su destreza en medio de la batalla, como para que sigamos perdidos en el desierto, cuando ya deberíamos andar bien armados con todo lo que el Señor nos ha provisto. Que el Señor les bendiga. Amén. Y en esta parte, hermanos, que nos dice la hermana Hazel, pase, hermanita Ruth, hay 2 puntos que quiero rescatar. Y porque lo tenía aquí anotado, uno de ellos, con lo que dice la hermana Hazel, y es que nosotros, así como el pueblo de Israel fue viviendo cada evento, tuvo que ir aprendiendo de cada cosa, hermanos. Así nosotros tenemos historia en el Señor, tenemos eventos dignos de traer a memoria de lo que Dios ha hecho en nosotros, como para entonces entender, ya no somos inmaduros, que no necesitamos de los rudimentos como para poder decir, necesito ver el prodigio, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Y lo segundo, antes de que nuestra hermanita Ruth haga el aporte, es que
aquí en este pasaje que leímos, ellos estaban a punto de llegar a la tierra prometida. La hermana Hazel decía, viviremos en el desierto varias veces, conforme el Señor tenga que trabajar nuestra obra. Pero si yo no doy el fruto, hermanos, la prueba tendré que volverla a vivir. Y lo tenemos muy claro aquí a través del pueblo de Israel. Ellos hicieron todo su camino de 40 días, pero al no dar el fruto, en la fe, en creer de que Dios les iba a dar esa tierra, ¿ok? Se les extendió a 40 años. Volvieron a vivir la prueba y muchísimo más extensa. Así que el que crea que se va a saltar el proceso, no, porque el proceso lo tenemos que vivir si queremos llegar a estar con el Señor en esa vida eterna con Él. Amén. Amén. Y en esto, hermanos, me venía esto mientras la hermana Hazel le externaba, porque tal vez no es retroceder, no sé si me pueden poner la palabra ignorar, sino es lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Y a qué me refiero que no es retroceder sino ignorar? Dentro de la definición de ignorar, dice ahí que es por implicación desconocer por desagrado. Y normalmente, si nosotros somos realistas, cuando a mí no me gusta una persona, me desagrada y esa persona pasa a la par mía, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? La ignoramos. Y la persona puede hacer bombones y tocar platillos y palmear y brincar y usted hace como que la persona ahí no está, porque a usted ni le suma ni le resta, no le interesa. Y tal vez esa es la razón por la cual no nos formamos como ese ejército en orden y es la razón por la cual no entramos a poseer dentro de lo que decía la hermana Hazel. No es tanto que yo retroceda, es que como hay cosas que Dios me pone a que tengo que enfrentar y no me gustan, prefiero ignorarlas. Prefiero dejarlas de lado, prefiero no tomarlas en cuenta. Y es ahí donde el Señor nos trae el pasaje del libro de Corintios, amados hermanos. Nos lo deja como una enseñanza a cada uno de nosotros. Es esa historia que Dios nos plasma con el fin de que nosotros entendamos lo que ellos vivieron. Y aunque ellos disfrutaron del bien y del poder de Dios, y sí, aunque tal vez el pueblo que salió no todo tenía un conocimiento muy amplio de quién era Dios, ¿verdad? Porque dentro de lo que habla la palabra, dice que estando ellos en Egipto se olvidaron de Dios, ¿sí? Hasta que tuvo que Dios venir a manifestarse a través de Moisés. Entonces puede ser que tal vez no haya un conocimiento tan amplio en ellos de quién era Dios, como puede ser que sí haya un conocimiento en nosotros. Lo importante es que nosotros no ignoremos eso que quedó ahí establecido en la palabra, porque eso no quita que si ellos lo vivieron, nosotros no vayamos a vivirlo. Y no el prodigio y el milagro, sino el que quedemos en muerte, que podamos caer en el desierto y quedar en muerte y quedar en destrucción. Porque, amados hermanos, ¿cuánto tiempo vagó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Y era 40 años lo que ellos debían de haber vagado para heredar la vida eterna? La tierra prometida. No. ¿Cuántas veces podemos decir, es que estoy en esta lucha y tengo años de estar con esta condición, tengo años de estar viviendo esta situación, esta prueba, esta lucha? Sí, pero porque usted en verdad se está sujetando a Dios o porque usted está ignorando algo de lo que Dios quiere que usted no ignore para que se porte varonilmente y se muestre delante del enemigo su carne, su razonamiento, sus pensamientos como ese ejército imponente y en orden, para que entonces pueda enfrentar todo lo que venga delante suyo y no esté como el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas y vueltas. Y sí, en su misericordia el calzado nunca faltó o nunca se dañó, el vestido nunca se dañó, el maná nunca dejó de caer del cielo, amados hermanos, porque no porque ellos pidieron carne, Dios dijo, bueno, se mueren de hambre, ni carne ni maná. No, siguió el maná descendiendo, pero ellos los de 20 para arriba lograron poseer la tierra. No, porque llegaron a ignorar, llegaron a desconocer ahí, como dice ahí, por implicación desconocer, porque no me gusta, no quiero moverme en fe, no quiero creerle a las promesas de Dios, porque yo sé que el creerle a Dios, el moverme en fe me va a generar a mí un trabajo, me va a generar a mí un esfuerzo, ¿sí?
Yo sé las promesas que ha hecho Dios para mi casa, para mi familia. Y si yo quiero esas promesas para mis hijos, para mi matrimonio, ¿qué me toca a mí hacer? Pelear por esas promesas, comportarme como ese ejército en orden, no desconocer ni lo que Dios quiere hacer, ni mucho menos las artimañas del diablo. Porque si yo las llego a desconocer, es ahí donde Satanás toma ventaja. Por eso Pablo decía, no quiero, hermanos, que ignoréis como nuestros padres. Y mientras la hermana traía los ejemplos de las imágenes de la semana pasada, de Juan Santamaría y todo esto, me calaba mucho esa parte, porque yo decía, hoy en día, o literalmente, hay mucha historia que nosotros sabemos, que uno dice, ¿para qué la conocemos? Digamos, si lo llevamos a la parte de lo que vivió el pueblo judío con el Holocausto, yo digo, pasó hace muchos años. Pero tal vez es importante conocer esa historia, porque de esa manera no vamos nosotros a querer caer nuevamente en eso que se vivió. Entonces no solamente es para conmemorar algo bueno que se hizo, porque sí, conmemoramos con Juan Santamaría y con la batalla de Rivas la victoria que tuvimos sobre William Walker, pero también para que se conmemora lo del Holocausto, un ejemplo, para que no se vuelva a repetir en la historia. Entonces, ¿para qué conmemora Dios todo lo que está aquí escrito? La columna de nube, la columna de fuego, el maná que descendió del cielo, para que yo no sea como el pueblo de Israel que diga, uy, qué pereza, otra vez lo mismo, qué obstinación, esta hermanita que no se calla, uy, este hermanito que no me saluda, sino para que yo pueda no ignorarlo, sino entender que debo también dar pasos, caminar hacia adelante, a poseer, a tomar la posición que me corresponde de manera varonil, amados hermanos, para que así, como ese ejército en orden, podamos conquistar la tierra prometida que Dios nos está presentando delante de nosotros. Dios les bendiga. Amén, hermanito Eric. Dios les bendiga, hermanos. Quiero reforzar un poquito con este versículo con el que iniciamos de Cantares 6, dame un segundito. Cantares 6, igual que dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, como de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Entonces me ponía a pensar el Señor por un momento, en realidad sí, o sea, el Señor nos abrió a nosotros el mar, pasamos en seco, estuvimos bajo la nube, hemos visto los prodigios, los milagros, desde donde el Señor nos ha sacado. Y pienso que también hoy el Señor puede traer esto a nuestras vidas más bien para un recordatorio de dónde nosotros estábamos y dónde estamos hoy y hacia dónde el Señor nos lleva. Y también, ¿por qué menciono Cantares? Nos dice, hermosa eres tú. Es lo que el Señor te dice, porque el Señor a ti te sacó del mundo. Entonces el Señor hoy te ve hermosa, oh amiga mía. O sea, no te dice siervo, te dice amiga mía. Te dice también como Tirsa. ¿Quién era Tirsa? Era una ciudad que supuestamente era muy, muy hermosa, muy rica en joyas y sacaban piedras preciosas. De desear como Jerusalén, ¿verdad? Otro simbolismo, estar en la presencia de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, imponente como ejércitos en orden. Entonces, pues en el corazón de Dios, Dios puede vernos a nosotros de esa manera. Todo este paquetico, así es como el Señor en los designios, en el corazón de Dios, Dios puede vernos así. La pregunta es, lo que el Señor me ponía en el corazón, ¿cómo nosotros nos vemos? Porque imagínense que dice, ni siquiera dice como ejército en orden, dice como ejércitos, ¿verdad? Me traía a la memoria y pensaba en la película de Troya, yo no sé si todos la han visto, que cuando vinieron contra Troya, que uno llegó a buscar, el que llegó a buscar a Aquiles llegó y le decía, vamos con 1.000.000 de barcos, 1.000.000 de barcos. Y eran varios reyes y eran varios ejércitos. Entonces imagínense, por un momento dice, como ejércitos en orden. Imponente. ¿Quién es alguien imponente? Alguien que viene y establece, alguien que pone la marca, alguien que marca territorio, alguien que toma territorio, alguien que es dueño de sí mismo, alguien que tiene autoridad. Eso es ser imponente, ¿verdad?
Porque, y está aquí en donde, pensando en esto, me traía el Señor a la memoria. Vamos a ver. Efesios 6, 12. Pero no lo busquen porque les voy a leer, pongan atención a esta traducción que es del antiguo al lenguaje actual. Y me llamó la atención, dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus maldados que actúan en el cielo. Pero me llamaba la atención lo que dice, ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Verdad? Ok, si el enemigo quiere venir y imponer su autoridad, imagínate tú, hijo de Dios, que tú tienes una autoridad superior al del reino de las tinieblas. Porque la palabra dice que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Que dice que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, es necesario que nosotros entendamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Aunque podamos estar en medio de la prueba, aunque podamos estar en el desierto, aunque hayamos visto la columna de fuego, aunque hayamos visto estas cosas, no las ignoremos, son necesarias para entender que Dios está por nosotros, ¿verdad? Pero lo más importante, pueblo de Dios, es entender quiénes somos nosotros hoy en día, que no somos cualquier ejército, somos como ejércitos en orden de batalla, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos amedrentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener enemigos primeramente internos que tenemos que trabajar por vencerlos. ¿Me explico? Pero va a llegar el momento donde el Señor también te va a llevar a pelear contra enemigos externos. Pero lo importante es esto, mi identidad, reconocer quién soy yo en Cristo Jesús. Y el Señor, vemos que el Señor me dice amiga, me dice ejército en orden, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el aporte que quería hacerles. Que Dios los bendiga. Amén. Muy bien, hermanos. Nos queda aquí el último pasaje de 1 Corintios 10:6. Otra vez, para volver a tomar, por favor, todos leamos juntos este pasaje. 1, 2, 3. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ok? Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, amados hermanos. Ejemplo nos dejaron, que era lo que nos estaban explicando más claramente aún nuestros hermanos, ejemplo para que nosotros, pero viene una palabra ahí muy clave, dice, no codiciemos cosas malas. Veamos la palabra codiciar que está ahí, por favor. Dice codiciar es poner el corazón, anhelar por, con derecho de otra manera, anhelar, ansiar, codiciar, desear, deseo. Entonces me dice aquí este pasaje, dice, para que no codiciemos cosas malas, para que yo no ponga el corazón sobre cosas malas, no anhele cosas malas, no ansíe, desee cosas malas. Amados hermanos, y vamos a irnos como para entender un poquito esas cosas malas. Dice Números 11, del 4 al 5. Números 11. Del 4 al 5 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, me equivoqué país, las cebollas y los ajos. Ok, pero vemos que dice ahí la gente, vean cómo empieza, amados hermanos, y la gente, porque ya aquí tenían codornices, pero dice la gente extranjera,
había mezcla de la gente extranjera, de ese mundo que se mezcla en medio de nosotros, de la influencia que tenemos del mundo constante, hermanos, del mundo que todavía vive en mí. Y dice, tuvo un vivo deseo, un anhelo, ahí está la palabra todavía, sí, poner en el corazón, un anhelo, ansiar, codiciar, un vivo deseo. Y entonces ese vivo deseo produjo en los hijos de Israel que volvieran a llorar y dijeran, ¿quién nos diera de comer carne? Y vean el cambio, amados hermanos, porque vienen ahí, hermanos, ellos siendo proveídos por el Señor. Pero esa mezcla, esa influencia del adversario, amados hermanos, lo identificamos, lo entendemos, que los llevaron a codiciar cosas malas. Y ustedes dicen, bueno, pero si estos estaban codiciando carne, ¿qué es ese símbolo para nosotros? ¿Qué codiciamos? ¿Qué es codiciar, hermanos? Yo codicio, es que invento de palabras. La botella de agua que ya tengo. O codicio lo que no tengo. Yo codicio lo que no tengo, amados hermanos. Dios les había dado a ellos lo necesario. Les había provisto todo lo necesario para estar en el medio del desierto. Y entonces, como están ahí en esa queja, les envía las codornices por la queja que ellos tienen, por esa mezcla que hubo. Pero entendemos nosotros, amados hermanos, que esa codicia que quedó ahí plasmada, esa mezcla, esa influencia del mundo, eso que yo puedo estar poniendo la atención, me puede llevar a poner en el corazón, a codiciar cosas malas. ¿Qué codicio yo, hermanos? Piense usted, ¿qué codiciamos? Que no sea del Señor. Porque usted puede tener anhelos, sí, pero los anhelos no lo pueden llevar a desviar del camino de justicia. Los anhelos, usted puede anhelar estudiar, puede anhelar un mejor trabajo, puede anhelar una mejor casa, pero cuando la codicia llega y consume ese vivo deseo y lo aparta de lo que el Señor quiere trabajar y no puede ver lo que el Señor le está dando, cuando usted ya tiene, necesito un objeto, usted ya tiene su trabajo y de él come y de él da diezmo y ofrenda y de él sus hijos se alimentan y asisten a la escuela, a la universidad, donde sea. Y usted codicia más dinero o codicia una mejor posición o más prestigio. Usted está viendo la provisión del Señor, agradeciendo, o está poniendo en el corazón cosas malas. Tenemos que analizar que ellos, amados hermanos, viendo todos los portentos, todos los prodigios y vimos todas las imágenes para tener más claridad, para que se nos archiven ahí en la mente, de todo lo que Dios hacía constantemente y les proveía para decir, aquí estoy yo estoy con ustedes, estoy en medio del desierto. Pero estando nosotros en medio del desierto, estamos deseando volver al mundo, estamos deseando hacer nuestra voluntad. Codiciamos lo que nuestra carne nos pide, lo que el mundo pide, lo que no tengo. No entiendo que Dios me da todo para poder sobrevivir en medio de esta prueba, porque me dice ahí, hermanos, devolvámonos a 1 Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. No codiciemos, hermanos. Toda esta historia quedó plasmada para que nosotros entendamos que Cristo es todo para nosotros. Todas estas cosas, el mundo, la gente extranjera, hermanos, todo el afán, el ir y venir, que nos sacan de entender que nosotros somos hijos de Dios y Dios, como seres espirituales, hermanos, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro Padre. Nuestra mira está en las cosas de arriba, porque entendemos
que al yo perder mi atención, ¿podría el enemigo venir a atacarme? Me desvía del camino que yo tengo que seguir, del objetivo que tengo que trazar. Pierdo la atención clara por codiciar cosas malas, completamente me desvío, amados hermanos, y entonces soy presa del adversario y podría quedar postrada en el desierto. Vamos a seguir leyendo un pasaje, dos versículos más allá abajito, hermanos. En 1 Corintios, donde dice, el 1 Corintios 10, del 11 al 12, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el Strong, amados hermanos, este ejemplo dice que es modelo, que es advertencia. Y dice que amonestar, vean que nos dice en el 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, como advertencia para nosotros. Y están escritas para amonestarnos. Y amonestarnos dice que es llamar la atención, advertencia. Dios está sonando, hermanos, constantemente. Su alarma, suena la advertencia y nos dice, hermanos, lo que puede suceder, las consecuencias, está siendo claro para que nosotros no quedemos postrados en el desierto. Porque qué duro, hermano, es llevar las consecuencias del pecado, de no escuchar la voz del Señor, de seguir lo que quiero hacer con mi brazo, de seguir mi pensamiento, de codiciar este mundo nada más y no estar atento a lo que el Espíritu quiere decir. Y antes de terminar, amados hermanos, les voy a pedir si me ponen el video. Quiero compartir con ustedes un video pequeñito para terminar la enseñanza el día de hoy. Devuélvelo un momentito, hermano, perdón, para irlo leyendo mejor, por aquellos que no lo puedan leer. Pon el texto y yo lo… Párelo ahí. Cuando decimos que Israel hizo florecer en el desierto, nos referimos a esto. A pesar de que Israel es 60% desierto, es uno de los únicos países del mundo en el que el desierto está retrocediendo, resultado de la agricultura avanzada. En medio del desierto, donde caen menos de 30 mililitros al año de lluvia, los agricultores israelíes están cultivando frutas, vegetales para Israel y el mundo entero. Gracias a la innovación y a cuidar cada gota de agua, en medio del desierto de Israel también plantó árboles y bosques enteros. El desierto de Israel es hogar de un ambicioso proyecto con 3 enormes plantas de energía solar, una de las torres solares más altas del mundo. Y una planta de tratamiento de aguas residuales. En pocas décadas, Israel pasó de ser un país con graves problemas hídricos a convertirse en una de las principales potencias mundiales en tecnologías del agua. Hoy en día Israel recicla más del 85% del agua, convirtiéndose en el país que más agua recicla en el mundo. En sus 73 años, Israel no solo logró hacer florecer en el desierto y convertir su escasez de agua en abundancia,
sino que también desarrolló soluciones y tecnologías capaces de resolver algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta el planeta. Esto es Israel. Y este video comienza diciendo, florecerá en el desierto. Y eso es un pasaje, amados hermanos. Es un pasaje que está en Isaías 35, del 1 al 4. Yo le voy a pedir que usted lo busque. Y mientras lo buscan, hermanos, explicarles un poquitito, robarles unos minutitos para decirles que ahí dice que en Israel llueve 30 mililitros de agua al año. Para nosotros tal vez no es tanto eso, es difícil de entender, pero en nuestro país, que cae tanta agua y tanta lluvia, llueve 3.000 mililitros de agua al año y a ellos les llega 30 y han logrado eso. Pienso, como símbolo nos deja el Señor siempre y se los ha permitido de poder cumplir esta palabra, amados hermanos, de poder florecer en el desierto. Dice Isaías 35, del 1 al 4, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Y esto es lo que nos dice el Señor. Se alegrará el desierto en la soledad y el yermo, hermano, el yermo es ese terreno áspero, sin nada sembrado, no hay nada, seco, se gozará y florecerá como la rosa. Podemos dar fruto en el desierto, amados hermanos. Podemos florecer en medio del desierto, darle nuestra gloria, darle la gloria al Señor y decirle, Padre, esto es para ti en medio de la prueba, en medio de lo que estamos viviendo. Yo le voy a pedir, amado hermano, que usted se ponga de pie. Y vamos a orar por esta palabra. Dios poderoso, delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas, porque tú nos muestras que tú estás atento a nuestras necesidades. Tú sabes los tiempos que estamos viviendo, Padre, la lucha, Señor, los enfrentamientos que vivimos, Padre, y aún nuestra carne, Padre, que a veces quiere codiciar, Padre poderoso, lo de este mundo, Padre poderoso, pero por eso venimos delante de ti, Padre, como uno, a pedirte, Señor, que tú te levantes por nuestras vidas, que tú sigas siendo, Padre, esa columna que nos guíe en medio del desierto, Padre, que tú sigas dándonos ese maná, Señor, que tú sigas siendo esa roca que nos sigue con agua abundante, que limpie nuestras vidas de nuestra maldad, poderoso Dios. Ven, Dios de Israel, y ayúdanos, Señor, ayúdanos en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tribulaciones, de nuestros pensamientos. Ayuda a tu pueblo, Señor, Dios de Israel, para que podamos, Señor, darte fruto, Señor, darte fruto en el desierto, Señor, florecer, Padre, y mostrarte, Jehová, que tuya es la gloria, que tuya es la honra, que te amamos, que queremos ser un pueblo fiel y firme, Señor, para ti, que queremos ser tu ejército, Dios de los cielos, que entendemos que estás con nosotros en medio de estos tiempos, poderoso Dios, que estás con nosotros y no nos dejarás, Padre. Ven y fortalece, Padre poderoso, oh mi Dios, Padre, a tu pueblo. Fortalece, Señor, al que está cansado, mi Dios. Fortalece, Señor, al que está debilitado en la fe, Padre. Ven, Señor, y hazle entender que tu Espíritu es el que nos rodea, Padre, y nos cuida en todo momento. Gracias, Señor amado, por tu palabra, oh mi Dios. Gracias, mi Rey de Israel, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Les voy a pedir, por